Muchas gracias porque hoy iniciamos la nueva materia. ¿Cómo se llama? Cómo descubrir su propósito y su llamado en Dios. Amén. Entonces, voy a tardar un poquito aquí, estamos organizándonos. ¿Y cómo se llama el tema de hoy? Es un tema muy bonito. Nuestro tema se llama el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios yo creo lo estamos buscando todos, ese llamado de Dios, todos nosotros debemos buscarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos ya llegaron a los pies de Cristo, muchos ya hicieron una oración de salvación, muchos ya están avanzando en el llamado, en el ministerio, muchos no lo han hecho. Pero en esta tarde quiero decirte esto, que si ya realizaste todos esos pasos, entonces lo que sigue es conocer el llamado de Dios en tu vida. Amén. Y esta noche va a ser eso, ¿no? Nuestro tema de hoy es cómo descubrir el llamado de Dios. Amén. Entonces, fíjate bien, quizá en tu vida te has preguntado, ¿cuál es mi llamado? Y muchas veces esa pregunta es una incógnita muy grande en la vida del cristiano. Pero tú que estás siendo formado como líder, tienes un llamado. ¿Ok? Y hoy en esta tarde vamos a entrar en ese punto. Fíjese bien, ¿cuál es mi llamado? Lo primero o lo que debes preguntarte después de que ya llegaste a Jesús, ya hiciste una oración de salvación, ya te arrepentiste del pecado y ahora ya eres un discípulo de Jesús, entonces el siguiente paso es preguntarse, ¿cuál es mi llamado? Y fíjate lo que dice nuestro tema del día de hoy. Esta y otras preguntas tales como, ¿por qué vine a esta tierra? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué vine a esta tierra? O la otra pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo creo que más de una vez. Otra pregunta que nace en nuestro corazón, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo creo que tú debes de conocer por qué estás en esta tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Y también preguntarte, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es mi pasión? Son preguntas que están sin respuesta en tu corazón. Tú estás siendo formado para líder, pero debes conocer tu llamado. ¿Ok? Te anuncio esto. Todo llamado viene junto con un propósito. ¿Ok? Te voy a ir explicando. ¿Qué es un llamado? Viene del término griego kaleo y se usa para convocar o invitar. Otros sinónimos de esta palabra kaleo del griego son propósito, potencial, pasión, voluntad de Dios, destino, don y talento. Y Gálatas 1:15 así lo dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está declarando que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y que lo llamó. Fíjate bien, primero Dios te aparta y después te llama. Gálatas 1:15, te lo vuelvo a repetir, el apóstol Pablo está diciendo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo fuiste apartado tú desde el vientre de tu madre? Y ahorita te voy a declarar algunas cosas. Ejemplo, Efesios 4:1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. El apóstol Pablo sigue confirmando en Efesios 4:1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el apóstol Pablo ahora nos está diciendo, nos está compartiendo. Yo fui llamado, en Gálatas dice el apóstol Pablo, yo fui llamado desde el vientre de mi madre. Y ahora en Efesios 4:1 dice, ustedes ya fueron apartados porque también fueron llamados.
O sea que Él nos está compartiendo y nos está revelando en la Escritura que así como Él mismo fue apartado desde el vientre de su madre, fue llamado para el propósito de Dios. Amén. Entonces fíjate bien, es interesante que la palabra vocación también signifique carrera o profesión. Fíjate bien, esto está ligado con tu vida profesional, pero en la vida profesional también está nuestro ministerio. Escucha bien, es interesante que la palabra vocación también signifique carrera o profesión. Así como hay profesiones de maestro, médico y abogado, se puede decir que las oficinas de apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor son profesiones. Escucha bien. Te podría explicar más a fondo, pero lo que quiero es que vayas al tema. ¿Ok? Entonces fíjate bien. Las oficinas del apóstol, del profeta, del maestro, del evangelista y del pastor son profesiones en el ministerio. Escucha bien, estás siendo formado como líder, pero como tal, tú tienes un llamado y un propósito. Amén. El verdadero éxito de una persona consiste en conocer el propósito o llamado de Dios para su vida. Ojo acá, durante esta pandemia mucha gente ha partido, pero partió de la tierra sin conocer su llamado y mucho menos conocieron su propósito. Ok, estás siendo formado como líder, tú nos escuchas ahí en Puebla, en Toluca, aquí en la Ciudad de México. Tú ya estás sirviendo dentro del ministerio, pero tienes que conocer tu llamado y tu propósito. Y el verdadero éxito de una persona en esta tierra se traduce en conocer el propósito o llamado de Dios para su vida. Puedes tener una carrera de abogado, licenciado, arquitecto, militar, lo que seas. Pero lo más hermoso estando en esta tierra es conocer tu propósito o tu llamado de Dios para tu vida. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. El verdadero éxito de una persona consiste en desarrollar ese llamado de Dios al máximo. ¿Ok? Muchos tienen un llamado para ser evangelistas porque se les da la facilidad de platicar con mucha gente. Pero como no han conocido la parte de Dios, entonces no saben que son evangelistas. Hasta que ellos lleguen a los pies de Jesús, sabrán que tienen ese llamado y ese propósito de Dios, pero mientras viven sin ello. ¿Ok? ¿Dónde ves tú un evangelista? ¿Has visto esas personas que te venden hasta un botón? Bueno, potencialmente son evangelistas, pero no conocen el llamado y mucho menos el propósito de Dios, porque están trabajando secularmente en algo, pero no han conocido en Dios su llamado y su propósito. Pero nosotros tenemos una gran bendición, que en esta tarde estamos hablando de ese llamado de Dios. Ok, el verdadero éxito de una persona consiste en dejar un legado en la tierra por medio de ese llamado. Hay tres componentes en esto. Tienes que conocer el propósito o el llamado de Dios. Tienes que desarrollar ese llamado de Dios. Pero además, una vez que ya lo desarrollaste, tienes que dejar un legado en la tierra por medio de ese llamado. Si nos ayudan a compartir ahí el link en las redes sociales, los que están aquí conmigo ahí despierten. Si nos ayudan a compartir el link ahí en las redes sociales, por favor. Ok, es una gran bendición que estemos aquí. Y fíjate bien, entonces te vuelvo a explicar. El verdadero éxito de una persona consiste en conocer el propósito o el llamado de Dios en tu vida. ¿Cuál más tienes que hacer? Desarrollar ese llamado. Pero además, así como desarrollas tu llamado y tu propósito, tienes que dejarle un legado a las siguientes generaciones. Ojo, ¿quiénes lo van a recibir? Tus hijos. ¿Quiénes más? La congregación. ¿Quiénes más? Tu familia. ¿Quiénes más? Todos los que lleguen a Jesús, tú los vas a llevar a ese llamado y a ese propósito de Dios. Amén. Pues hago un llamado a todos aquellos que están estudiando en la escuela sobrenatural y les pido que
que se conecten a esto, porque eso es una materia nueva. Pero te vamos a llevar a conocer tu llamado y tu propósito. Hoy en día tenemos muchos servidores en la iglesia, pero nadie de ellos conoce su llamado y su propósito. ¿Ok? Entonces, es una bendición que tú ya estés en Cristo Jesús, que ya hayas declarado a Jesús como tu Señor y Salvador, pero muchos se han quedado sentados en una silla. Cristo no te llamó para que estés sentado en una silla. Cristo te llamó y te modeló para mostrarte que así como Él vino a servir, nosotros tenemos que servir. ¿Por qué muchos siguen sentados en las iglesias? Porque aún no conocen su llamado y su propósito. Y mucho menos, fíjate bien, van a partir de esta tierra y nunca le van a dejar un legado a la siguiente generación. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces, yo te pido algo, esfuérzate y sé valiente. Y así como ya hoy en esta noche estás conociendo tu llamado y tu propósito, ese llamado y propósito tienes que traspasarlo, tienes que transmitirlo, tienes que heredarlo a alguien a través de lo que Dios te ha dado. Muchos que están detrás de ti están esperando que tú los entrenes, que los capacites, que los guíes. Pero si tú eres una persona que se ha pasado sentado muchos años en una silla, en una iglesia, no vas a poder dejar un legado, ¿ok? Y el desafío para todo líder que está siendo formado es que él va a formar a otros líderes. Pero si el líder que está guiando a otros no conoce su llamado y su propósito, mucho menos va a poder ayudarle a otros a que conozcan ese llamado, ¿ok? Y vamos a continuar. Lo que usted ama es un indicio o una llave que le permite saber hacia dónde está dirigido su llamado. ¿Ok? Entonces, una señal de madurez en un creyente ocurre cuando empieza a preocuparse. Fíjese bien, una señal de madurez en un creyente ocurre cuando empieza a preocuparse, a indagar y buscar el llamado, el propósito de Dios para su vida, cuando deja de pedir cosas materiales para pedir por la voluntad de Dios en su vida. Al realizar esto, todas las cosas le serán añadidas. Qué gran bendición, fíjate bien. Hay una señal de madurez en los creyentes que cuando ocurre esto empieza a preocuparse. Al indagar y buscar el llamado, el propósito de Dios para su vida, cuando deja de pedir cosas materiales para pedir la voluntad de Dios en su vida, al realizar esto, todas las cosas le serán añadidas. Y una de esas grandes bendiciones es eso. Que por amor y gracia todos fuimos llamados. Pero ¿qué es lo que sucede para este tiempo? Que muchos no han acudido a ese llamado. ¿Ok? Y te comparto esto, ¿por qué? Porque nadie más te va a ayudar. ¿Quién te puede ayudar a conocer tu llamado y tu propósito? Solo aquella persona que ya está caminando en ese llamado y ese propósito. ¿Ok? Eso es una gran bendición. Ahorita ya estamos transmitiendo, ya no le muevan nada. ¿Ok? Está saliendo ya en directo. Bien, entonces, ¿quién más te puede guiar en ese llamado y en ese propósito? ¿Quién más? Solo Jesucristo. Pero además va a usar a alguien más en la tierra, ¿sí? Que te va a ayudar. Alguien físico en la tierra, un maestro, un apóstol, un evangelista. ¿Quién más te puede ayudar? Un pastor. Ok, todos ellos ya fueron entrenados y equipados. Y si hay un pastor por ahí que no ha ido al instituto, que no ha sido entrenado, pues esta herramienta que estamos transmitiendo en vivo te puede ayudar mucho para que te prepares. Pero tú que estás siendo entrenado para ser líder, un líder sobrenatural, también esto es para ti. ¿Por qué? Porque seguramente ya tiene muchos años que llegaste a la iglesia en Cristo, pero no has caminado en ese llamado y en ese propósito. Amén. Entonces, fíjate bien. Recordamos que otro sinónimo de llamado es propósito. Veamos qué significa. ¿Qué es propósito? Fíjate bien. En la intención original para lo cual Dios creó algo, ¿sí? Propósito es la intención original para lo cual Dios creó algo.
Siempre existe un propósito para todo lo creado de Dios. Es decir, antes de que Dios creara todas las cosas, Él ya les había dado un propósito. Amén. Y el Salmo 138:8 lo dice así: Jehová cumplirá. Fíjate lo que dice la Escritura en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Salmo 138:8 nos da la salida de esta tarde. Nos dice cómo debemos realizarlo. Y hay una ilustración. Hay una ilustración aquí que dice en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito y su llamado. Pero la ilustración es esta. Hay personas que tuvieron grandes accidentes y se salvaron milagrosamente, porque Dios no había terminado con ellos. Como dije antes, si obedecemos a Dios, Él cumplirá su propósito en nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quizá tú de bebé en el vientre de tu madre, cuando ya habías nacido, sufriste muchas situaciones. ¿Y sabes por qué Dios no te dejó partir de esta tierra? ¿Por qué? Porque no ha terminado contigo. Porque tú tienes un propósito y un llamado de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? ¿Cuál fue el caso de Jeremías? ¿Ok? El rey David fue llamado, los profetas fueron llamados, los apóstoles fueron llamados, todos ellos fueron llamados. ¿Ok? Y dice Jeremías 1 del 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre, fíjate Jeremías 1, 4 y 5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cómo fue llamado el profeta Jeremías? Desde el vientre de su madre. Y la Escritura nos está demostrando hoy que todos hemos sido llamados. Si te pasó un accidente aquí en esta tierra y tú no partiste de aquí de la tierra, quiere decir que Dios no ha terminado contigo y tú estás a tiempo. ¿Ok? En otras palabras, Dios le está diciendo: antes que tu padre y tu madre estuvieran juntos íntimamente, dice la Escritura, dice el Señor, yo soplé aliento de vida en ti y te di un propósito. ¿Ok? El llamado de Dios es dado por Dios. Escucha bien. Secularmente tú puedes tener una profesión, quizá eres maestro, quizá eres ingeniero, arquitecto, licenciado, lo que seas. Eso es secularmente y eso te lo da el hombre. Pero el llamado solo lo puede dar Dios. Escucha bien, Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El rey David fue llamado, los apóstoles fueron llamados, todos los profetas fueron llamados y todos los que acudieron a ese llamado potencialmente están escritos en la Biblia. ¿Ok? La palabra de Dios le llama honra al llamado y esto no lo hace un hombre, una organización o la familia, tampoco se hereda. Es una honra dada por Dios. Nadie se puede llamar a sí mismo pastor, nadie se puede llamar a sí mismo apóstol, evangelista. Nadie se puede llamar a sí mismo cantante, sino que es Dios quien hace el llamado. Hay muchas personas que se llaman y se envían solas y entran en el ministerio por razones equivocadas, tales como fracasaron en la vida secular. Una persona que ha fracasado en la vida secular, normalmente él va a decir que no necesita cobertura y él mismo se va a enviar en el ministerio. ¿Okay? Desean ganar dinero, buscan fama o sirven en el llamado porque lo heredaron. Y el llamado no es algo que se hereda, sino que viene de Dios. El llamado lo da Dios, no lo dan los hombres. Y eso tú lo tienes que descubrir. ¿Cómo podríamos descubrir a una persona que tiene un llamado de Dios? Jeremías 29. Y estamos hablando ya en esta escritura. Fíjate bien. Jeremías 29. Por eso dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo,
pero no pude. ¿Qué decía el profeta Jeremías? 1. Él decía que lo habían apartado desde el vientre de su madre, antes de que fuera formado, y le dieron un llamado como profeta. Y acá en Jeremías 29 dice que él trataba de dejar ese llamado, pero que cuando trataba de dejarlo él sentía un fuego en su corazón. Ese era el llamado de Dios, el que no lo dejaba apartarse de él. Hoy, escucha bien, te explico 3 cosas rápido. Hay 3 tipos de llamado. Uno es el llamado general. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es un llamado de Dios, que vayas por todo el mundo, que prediques el evangelio y eso te va a ayudar. Amén. Ahora, punto 2, el llamado especial. ¿Cuál es el llamado especial? Es aquel por lo cual sientes fuego en tu corazón y te identifica con pasión para realizar las cosas. ¿Ok? Quizá te enviaron a hacer algo, pero lo abandonaste. ¿Sabes por qué lo abandonaste? Porque no había pasión en tu corazón. Pero también existe un llamado específico. Romanos 11:13. Habló a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Romanos 11:13. Y él está diciendo, mi llamado apostólico es hacia los gentiles. Escucha bien. Ese es el llamado específico. Tu llamado en el ministerio tiene algo específico, porque todos los llamados traen un propósito. Amén. Vamos a ahondar más en los siguientes temas. Estamos iniciando hoy. Lo que debemos conocer en esta tarde es que los llamados los da Dios. Y eso es como un fuego en tu corazón que tú vas a sentirlo y que sientes pasión por realizar las cosas. El llamado general, ¿cuál es? Predicar el evangelio a toda criatura. Todos lo podemos realizar. Pero el llamado específico es aquel por lo cual vas a ser enviado. ¿Ok? Y como líder tú vas a ser enviado, conociendo tu llamado. ¿Por qué necesitas ser enviado? Porque necesitas dejarle un legado a la siguiente generación. Bendigo tu vida ahí donde estás. No te desconectes porque tenemos otros temas que van a ayudarte a desarrollar ese llamado. Acuérdate, todo llamado en la tierra viene con un propósito. Te bendigo ahí donde estás y declaro que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en tu vida. Declaro y voy a estar orando por tu vida para que entres ya en el llamado específico, para que entres ya en el llamado en lo cual Dios te ha puesto.